en lo que debería de ser. Entonces, si se recuerdan, estuvimos hablando un poco de esto al principio cuando vimos el diagrama, que habían dos ramas, la economía positiva y la economía normativa. Dentro de la economía positiva dijimos que era lo que debe de ser. La economía positiva se refiere a lo que debe ser, mientras que ahora estamos viendo que la economía normativa es lo que debería de ser la economía. Su base es la teoría económica y quienes están involucrados en esta teoría económica es ¿quién? La macro y la micro, que es lo que hemos venido hablando en estas últimas clases, ¿verdad? De lo que era la macro, de ver la micro, ver su teoría en que se basaba de oferta, demanda de los mercados. Es así que vimos lo que debe de ser, pero la economía normativa viene y dice qué es lo que debería de ser. Entonces, por medio de la economía normativa, se proponen soluciones viables. Porque por medio de la economía normativa se identifican objetivos que son deseables para después aplicar conocimientos de la economía positiva para lograr estos objetivos. Entonces, la economía normativa es aquella que nos va a permitir buscar soluciones viables y va a buscar objetivos, ¿sí? Para aplicar después el conocimiento de la economía positiva. Si recuerdan, habíamos hablado, como les decía, de la economía positiva, ¿va? La economía positiva, ¿qué era? Ella describe y explica los hechos de la realidad, cómo funcionan esos hechos en la realidad de la economía. Busca esos hechos y los describe y los explica. Eso dijimos que era la economía positiva. Y dijimos también que los economistas, ¿verdad? La gente que se dedica a investigar la economía, que son los economistas, se comportan como científicos, porque ellos van a investigar estos fenómenos económicos. Y entonces ellos hacen una descripción y una explicación de estos fenómenos o de estos hechos que encuentran. Por ejemplo, el desempleo. Ellos hacen un estudio sobre los efectos y las consecuencias que tiene el desempleo en una economía. Y dan la teoría. Y dan la descripción. Mientras que, pero viene la economía normativa y propone la política. Ella propone políticas, recomendaciones o acciones basadas en juicio de valor, utilizando la teoría ya existente, la teoría que ya investigó la economía positiva, la economía normativa viene y hace recomendaciones de esos hechos. ¿Sí? Eso es lo que hace una economía normativa. Les voy a poner un ejemplo para que nos vaya quedando más claro. Por ejemplo, vimos lo que era el PIB la semana pasada. Bueno, decimos, el PIB creció durante el año 2017, fue de 3.1%. Eso es lo que dice la economía positiva. Eso es lo que ella dice, eso es lo que encontró. Pero la economía normativa que aplica juicios de valor, ojo con eso, aplica juicios de valor, esta dice, este crecimiento fue muy bajo. Hay que implementar medidas para poder subir el PIB. Y entonces aplican políticas, acciones para que pueda venir el PIB y crecer. Otro ejemplo, la inflación. Vimos también lo que era la inflación. La inflación en el 2019 fue de 3.41%. Eso dice la economía positiva. ¿Qué dice la economía normativa? La inflación tuvo un bajo indicador y debe buscar medidas para que se mantenga en ese bajo indicador. Tenemos que buscar medidas que permitan que esos precios generalizados estén estables, se mantengan. Otro ejemplo,
Debido a la poca cantidad de trabajo en las zonas rurales, ¿cuáles son esas zonas rurales? Son todos los aquellos que están fuera de la capital, ¿verdad? Los departamentos, las aldeas, los cantones. Entonces, dice, debido a la poca cantidad de trabajo que hubo en estas zonas, hubo un aumento en las poblaciones rurales, urbanas, perdón, en las zonas urbanas. Se vinieron esa gente a trabajar a las zonas urbanas. Eso es lo que encuentra la economía positiva. ¿Qué hace la economía normativa? Dice, debemos promover, hay que promover el trabajo en esas zonas rurales. Esa es la diferencia entre una economía positiva y una economía normativa. Entonces, la economía normativa está basada en juicios de valor. Es igual a decir, en medidas que ella puede decir son buenas o son malas. Eso es un juicio de valor. Decir qué es bueno y qué es malo. Es por ello que depende de aspectos filosóficos y éticos. ¿Sí? Aquí va mucho involucrar lo que es la ética en la economía normativa. Es por eso que estas medidas normativas que estoy mencionándoles se adentran a lo que es el campo de la política económica. ¿Sí? Entonces, la economía normativa se adentra a lo que es la política económica. Por eso en el diagrama vimos que venía economía normativa y después venían lo que eran las políticas económicas. Porque entonces, por medio la economía normativa se adentra al campo de la política económica. ¿Por qué? Ahora vamos a entrar a ver qué es la política económica. ¿Qué son esas políticas económicas? Recuerden que hablamos qué era economía. Y ahora pregunto, ¿alguien recordará cuál es la definición de economía? A estas alturas ya no lo deberíamos de saber, ¿verdad? La ciencia de administrar creo que era. No. Si lo decimos así, de un punto tal vez tendríamos el cuarto de la calificación. ¿Qué es economía? Estudia las leyes de la producción, distribución, cambio y consumo. Ajá, estudia las leyes, estudia las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, en este curso tienen que saber ustedes qué es economía. Por lo menos al siguiente curso o cuando les pregunte qué es economía, son las relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo. Así lo tienen que decir. Eso es la economía. Esas relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo. No puede ser solo distribución o solo intercambio o solo consumo. No, estudia la producción, la distribución, intercambio y consumo. Porque en cada uno de esos aspectos vimos que se dan diferentes tipos de fenómenos. Existen diferentes hechos en cada uno de ellos. Entonces, la economía estudia todo eso. Bueno, entonces, pero sin embargo, no solo le interesa a la economía solo el conocimiento, sino que también actúa sobre la economía haciendo modificaciones en beneficio de la sociedad. O sea que ella estudia todos estos hechos, estudia esas relaciones que existen entre la producción, pero ese es el conocimiento. Pero a la economía también le interesa y actúa sobre haciendo modificaciones en beneficio de la sociedad. ¿Por medio de qué? Por medio de las políticas económicas. Aquí es donde entra ya las políticas económicas. ¿Y qué son las políticas económicas? Son aquellas que regulan hechos y fenómenos económicos. ¿Y quiénes son los que dirigen estas políticas económicas o intervienen? El Estado. El Estado interviene en la vida económica por medio de las políticas económicas.
¿sí? El Estado interviene en la vida económica por medio de las políticas económicas. ¿Por qué? Porque necesita conseguir determinados objetivos. Entonces, es por eso que es importante las políticas económicas dentro de una sociedad, dentro de un país. Entonces, aquí ya vemos otro elemento importante dentro de la economía, que son las políticas económicas. En otras palabras, estas políticas económicas son las medidas que toma el sector público, intentando mejorar la realidad de ¿qué? De un país. Entonces, todo el sector público toma medidas o acciones, ¿para qué? Para mejorar un país, para mejorar su economía. Y se basa en una economía normativa, que está basada en el juicio de valor. Y dijimos que el juicio de valor era decir qué es bueno o qué es malo. Y dijimos que la economía normativa es la que dice cómo debería de ser la economía. Entre estos dos puntos, que es lo positivo y lo positivo, lo que debe ser y lo que debería ser, hay una diferencia, ¿verdad? Porque uno dice lo que encuentra y otro dice qué sería bueno para mejorar o qué es lo malo que no nos permite mejorar. Entonces, aquí también existe un gran dilema entre economistas y la política, porque los economistas van a defender su punto de vista, lo que dice, lo que encuentran ellos en esos hechos de la vida real en la economía, pero según los datos, pero los políticos van a dar su punto de vista también y según su punto de vista. Entonces aquí hay un gran dilema entre esos dos aspectos. Pero bueno, eso no es lo más relevante que les quisiera decir hoy. Lo que les quiero hablar hoy es que, ¿por qué es importante la política económica dentro de un país? Bueno, uno, porque por medio de ella se puede definir la conducción de un país. Fíjense qué tan importante es la economía política, los que me están poniendo acá atención. Porque por medio de ella se puede dar la conducción de un país. Y su objeto es desarrollar el bien común. Aplicar políticas en las leyes de producción, distribución, cambio y consumo. En ese flujo que vimos del sistema económico, ahí existen las políticas para regular esto del sistema económico, esto que vimos del sistema económico, donde existían un flujo monetario y un flujo real. Entonces, por eso es que es importante la política dentro de un país, porque viene a regular. ¿Sí? Ahora bien, la política económica, fíjense que ojo con esto. Voy a pasar acá. No quiero que se vayan a confundir con esto. La política económica, en general, tiene objetivos, pero sus objetivos hay de corto plazo. Los objetivos de corto plazo podemos encontrar que tiene el empleo, la estabilidad de precios, mejorar su balanza de pagos. Entre los objetivos a largo plazo, pues hay más. Están la expansión de la producción, satisfacer la satisfacción de necesidades colectivas, mejorar la distribución de la renta y las riquezas, protección y prioridades de determinadas regiones o industrias, mejora las normas de consumo privado a largo plazo. Pero aquí es donde yo necesito que ustedes no se vayan a equivocar, porque esos son objetivos. Para cumplir estos objetivos,
existe una clasificación de políticas económicas. Hay una clasificación de políticas económicas. Y estas también, en esta clasificación hay políticas a corto plazo y políticas a mediano plazo y políticas a largo plazo. ¿Sí? Las políticas también a corto plazo. Entonces, entre las políticas a corto plazo, vamos a encontrar lo que es la política fiscal, la política cambiaria y lo que es la política monetaria. Esas tres van a estar en corto plazo. La política fiscal, ¿en qué se centra? Bueno, esta se centra en gestionar los recursos de un Estado y su administración. ¿Dónde está? ¿En qué manos está la política? ¿Quiénes manejan la política fiscal? Pues el gobierno. El gobierno de un país es el que maneja esta política fiscal. ¿Por medio de qué? Del Ministerio de Finanzas Públicas, otros ministerios, secretaría, ¿sí? Gobiernos locales y entidades públicas. ¿Quiénes serán esos gobiernos locales? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Sabe quiénes son los gobiernos locales? Las alcaldías o, ¿cómo le llaman? Cocodes, creo. Correcto. Son las alcaldías, ¿verdad? Sí. Esos son los gobiernos locales. Entonces, ellos miran lo que es las políticas fiscales. Entonces, la política fiscal controla los niveles de gasto e ingreso mediante variables como son la recaudación impositiva. ¿Qué es la recaudación impositiva? Pues la recaudación positiva son los impuestos. Entonces, la política fiscal es la que regula, la que acciona, ¿sí? También sobre el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Y esta puede ser expansiva o restrictiva. ¿Sí? También ver el manejo del presupuesto, el financiamiento público. Eso es lo que ve la política fiscal. A eso es lo que se refiere con las políticas fiscales. Y esta puede ser expansiva. Y la expansiva es, por ejemplo, cuando la carga impositiva baja o se incrementa o quitan impuestos. Entonces, al quitar un impuesto o al bajarlo, lo que provocan es que haya un mayor gasto dentro de la economía. Demos el caso ahorita de los combustibles. Por ejemplo, si ahorita viniera y bajara el combustible, el impuesto, ¿qué pasaría? Que todas las personas vendrían a consumir más combustible, bajaría el precio de la gasolina y entonces ya vendría la gente a utilizar con mayor libertad sus vehículos, ya podrían ir a viajar, ya podrían ir a hacer sus compras, ir a trabajar podrían utilizar sus carros con mayor frecuencia. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es aumentando el gasto. Pero esto se dan más que todo cuando se dan crisis en la economía, recesiones dentro de la economía. Esa es una política fiscal expansiva. Ahora, ¿qué es una restrictiva? Pues es venir y hacer que las tasas bajen, ¿sí? Para aumentar el consumo. Ahora bien, la política monetaria. La política monetaria controla los factores monetarios y la masa monetaria.
los tipos de interés principalmente, para garantizar la Perdone, estabilidad. licenciada, una pregunta. Sí, sí. Cuando está hablando de la parte restrictiva, yo pensé que el ejemplo que había dado anteriormente era más expansiva que restrictiva. Pensé que restrictiva era que aumentaran, por ejemplo, los impuestos y entonces restringía el consumo de ese producto. Perdón, no le escuché. No le escuché. Estoy hablando acerca de lo que son las expansivas y restrictivas, las políticas. Y entonces estoy diciendo que la parte restrictiva pensé que era, por ejemplo, el aumento de los impuestos. Sí, Eso hacía que hubiese una restricción en el consumo de cierto producto. Pero, por ejemplo, la baja de la tasa de interés, como usted mencionó, pensé que era más expansiva porque hacía que la gente consumiera más. No sé si estoy equivocado o me explica, licenciado. no sé si yo me di a entender mal con la expansiva. Por ejemplo, si bajamos la tasa de interés, ¿qué provoca? Mayor consumo. Mayor consumo, ajá. ¿Y las restrictivas, cuál sería? Por ejemplo, aumentaran los Si impuestos aumento, ajá, si aumentan los impuestos, o hay los menos, intereses. ajá, hay menos consumo, ¿sí? Así es, ahí vería yo la parte restrictiva. Sí. Puede ser que tal vez yo no lo di a entender así, o a todos les queda claro así como lo acabamos de decir ahorita, la restrictiva y la expansiva. ¿Alguien más? Sí, licenciada. Sí, la restrictiva, entonces, ¿qué va a provocar? Es la reducción de ¿qué? Del consumo, ¿verdad? ¿Nos queda claro? Gracias, compañero, porque así yo me doy cuenta que si estamos poniendo atención y que si realmente vamos todos en el mismo sentido, vamos todos bien. ¿Vamos bien acá con la expansiva y la restrictiva? ¿Todo bien, licenciada? Bueno, ok. Entonces, en la política monetaria también se va a dar la expansiva o restrictiva. ¿Sí? La expansiva es cuando hay más dinero en circulación. ¿Y cuándo dijimos que había más dinero en circulación? A ver, alguien que me diga. Hoy todos están calladitos. Cuando la tasa de interés baja, Ajá, Cuando hay más consumo. ajá. ¿Y cuáles podrían ser esas? Como ¿Cuándo por ejemplo, licenciada, cuando podemos ver hay bono esos fenómenos? 14, bono Ex- 14, bono, Perdón. Ay, hoy sí le escucho entrecortado. cuando hay bono 14 o aguinaldo, hay mayor dinero en circulación. Exactamente. Exactamente. Esos ejemplos se recuerdan cuando los pusimos que había mayor circulación de dinero, ¿verdad? Entonces ahí la política monetaria es expansiva, ¿sí? Y cuando ella quiere recoger ese dinero es restrictiva. Cuando ella quiere venir y recoger ese dinero porque hay demasiado en circulación. ¿Y qué provoca cuando hay demasiado dinero en circulación? ¿Alguien sabrá? la inflación, Exactamente. ¿Qué pasa con la inflación? Aumentan los Aumenta. costos. ¿De precios en forma global? Ujú. ¿El precio se forma? No le entendí, compañero. ¿Incremento de precios en forma global, licenciada? ¿De la inflación? Sí. Ok. Ahí sí, es que no le había escuchado la última parte. Solo global. Ok. Entonces, viene la política monetaria y ¿qué hace? Viene y recoge ese dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por medio de qué? Sube las tasas de interés, propone bonos de Estado, ¿verdad? Para poder recoger ese dinero en circulación. Okay. Entonces, esas son políticas a corto plazo. Y la cambiaria es la que ve toda la relación, todo lo que se relaciona con el funcionamiento del tipo de cambio. Y aquí
es importante también mencionar que quien ve la política monetaria y la política cambiaria es el Banco de Guatemala. Esta es la entidad que se encarga de esos aspectos. Y entre la política cambiaria, pues ella, entre las atribuciones que tiene el Banco de Guatemala, es venir y mantener condiciones o hacer políticas para que las condiciones cambiarias y crediticias sean favorables para el desarrollo de la economía nacional. Eso es lo que pretenden, ¿verdad? La política cambiaria debe de ser neutral. En este sentido, debe mantener un mercado de divisas competitivo y transparente. A ver, cuando hablamos de tipo de cambio, ¿alguien me puede decir qué es el tipo de cambio? ¿Qué entendemos por el tipo de cambio? ¿El valor de una moneda extranjera, licenciada? Ajá. El valor de una moneda extranjera contra otra, ¿verdad? Así, por ejemplo, Con respecto a la nuestra o a otra, ¿verdad? Ajá, exactamente. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto nos dan por $1? ¿Cuál es el tipo de cambio con el dólar? Como 7.5. Varía entre 7 o 8. ¿Verdad que sí? Entonces ahí ya todos entendemos qué es el tipo de cambio. Ahí también existen políticas y va a estar la política cambiaria regulando eso, ¿sí? Y las divisas, ¿qué entendemos por divisas? Son todas las monedas extranjeras que ingresan al país, licenciada. Así es. ¿Por medio de qué entran? Por medio de las exportaciones o cualquier actividad económica, ¿verdad? Que se realice dentro del país. Exactamente. Entonces quiero que nos vaya quedando claro qué son esos términos, porque a veces se escuchan, pero a veces decimos, bueno, o alguien dirá, bueno, son las relaciones de tipo de cambio y ya. No, que nos vayan quedando claro esos conceptos, esas definiciones para que podamos entender cuando estudiemos o cuando leamos algún documento, nosotros ya podamos saber a qué se están refiriendo estas definiciones. Entonces, estas son políticas a mediano plazo. Ahora, a corto plazo. Ahora vienen las de mediano plazo. Estas comprenden como la política comercial, que son todas aquellas que regulan las estructuras arancelarias, ¿sí? Control de exportaciones, importaciones. Eso es lo que hace de las exportaciones. En Guatemala, pues la política comercial pues se dedica a ver todas las negociaciones de los convenios, de los tratados internacionales, dar seguimiento al proceso de integración económica, ¿verdad? Centroamericana, ¿qué es lo que intenta? Es venir y que pues todo Centroamérica tenga una economía integrada. Eso va a traer beneficios para cada uno de los países, ¿verdad? Para hacernos más fuertes ante otros mercados. Negociar tratados de libre comercio y acuerdos de inversión, ¿sí? ¿Y quién es el encargado de velar por estas políticas comerciales? Pues el Ministerio de Economía. Él es el encargado de velar por estas políticas, de crearlas, de ponerlas en prácticas, de buscar esas acciones. Está también lo que es la política laboral. Son todas aquellas cuya pues, mecanismo es generar ingresos, controlar niveles de salarios, medir productividad. ¿Sí? ¿Quiénes son los encargados de ver esta política laboral? Pues el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en Guatemala. Ellos son los encargados de velar porque existan estas acciones. Ojo acá, las políticas de corto plazo
son denominadas en la economía como estabilizadoras y las de mediano plazo como estructurales. ¿Alguien que me pueda decir por qué cree que las de corto plazo son estabilizadoras? Y alguien que me pueda decir por qué cree que las de mediano plazo son estructurales. ¿Qué entendemos al decir que las políticas son, las de corto plazo son estabilizadoras y las de mediano plazo estructurales? ¿Por qué existirá esta clasificación? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguno que me pueda decir qué es lo que entiende? Porque tal no vez sé de las primeras. A ver, empecemos con las estabilizadoras. Alguien que me pueda decir, ¿por qué cree que están así, denominadas o clasificadas así? Tal vez, licenciada, porque a corto plazo, en el sentido de que si hay una variación inmediata, a corto plazo hay que cambiar el- el- la situación. Por ejemplo, la tasa de cambio, por ejemplo, una política de tasa de cambio. Si la Ajá, tasa de cambio empieza a subir, hay que cambiarla inmediatamente sacando dinero del, del de mercado, la- del de la mercado circulación. o ingresando dinero, las divisas, ¿verdad? De alguna manera. Y por Entonces, ejemplo, así como los fenómenos ahorita que está pasando en la guerra, que nos... eh, sí, también, pero no siempre se va a poder hacer como regulación, no se va a poder hacer, porque no van a, por ejemplo, a hacer subsidios inmediatos. Ajá, Solo se podrán tomar algunas medidas que son inmediatas, pero tal vez no van a tener gran efecto, ¿verdad? En ujú, cambio, las estructurales son distintas porque son a mediano plazo, que quiere decir que van a quedar más estables en la economía. exacto, que ahí va a haber ya cambios más profundos, más complejos, ¿verdad? Que en una de corto plazo, que son de estabilizar, como decíamos, un precio, ¿sí? De ver qué se hace a corto plazo porque subió el combustible y está afectando los precios del gas, está afectando los precios en la canasta básica. Entonces hay que buscar medidas que permitan estabilizar a un corto plazo estos fenómenos que están pasando. Entonces, hay de mediano y estructurales. ¿Qué otras estructurales podríamos decir? No sé, una compañerita iba a hablar. No le veo el nombre. Licenciada, una consulta. Así como a corto plazo sería así como el subsidio del gas, que es para estabilizar el país momentáneamente, ¿verdad? Ajá, el precio, ajá, sí. Entonces son porque tienen que ser de forma más rápida, ¿verdad? No tienen que ser tan de largo plazo. Entonces, a eso nos referimos. Y entre esas, y existen pues las de largo plazo, también hay unas que se van a más años, más de 10 años, ¿sí? Y esas son políticas de crecimiento económico, porque ellas ocupan mucho más tiempo para poder venir y ver esos cambios dentro de una economía, esos crecimientos económicos que se necesitan. Por ejemplo, están las políticas del desarrollo humano, el desarrollo sostenible. Entre esos del desarrollo sostenible tenemos la Agenda 21 o todas las políticas de las convenciones sobre el cambio climático. ¿Entendemos qué es el desarrollo sostenible? ¿Alguien que me pueda decir qué es el desarrollo sostenible? O si lo han escuchado, el desarrollo sostenible. Es el buen funcionamiento de una sociedad. El desarrollo sostenible es aquel que, por ejemplo, está enfocado a todo lo que es los recursos naturales, ¿sí? Se enfoca en que es a largo plazo, ¿verdad? Se tiene que, es, por ejemplo, los recursos naturales ahorita, si se dan cuenta, como se están escaseando, ¿qué están promoviendo? Políticas que ayude a la preservación de los recursos naturales. ¿Para qué? Para que puedan esos recursos escasos venir
y haya un cambio en el presente para que en el futuro no afecte a todas las personas que vienen, a todos nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, todas las nuevas generaciones. Entonces se están creando políticas que puedan venir y sostenerse a largo plazo, sostenibilidad que se mantengan por un buen tiempo para que puedan tener efectos en el futuro beneficiosos. ¿Me doy a entender con esto? ¿Sí? O sea que un crecimiento económico no se da en un año, en 2 años. Por eso todas estas políticas de crecimiento económico son a más años. Por ejemplo, se van a llevar más tiempo para poder ver esos resultados. Porque un crecimiento no es de un día para otro. Por ejemplo, para que nuestro país salga del subdesarrollo, ¿qué pasará? ¿Necesitamos ampliar o necesitamos mejorar nuestras políticas económicas? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Que para que se pueda dar un crecimiento económico, ¿será que lo podemos lograr entre unos 2 años? Para poder salir de un país subdesarrollado a un país desarrollado. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Será que es tan inmediato? Es un proceso de muchos años. Entonces existen esas políticas, ¿verdad? Bueno, entonces, las políticas económicas, el propósito es venir y crear una estabilidad en la sociedad, ¿sí? Venir a crear una estabilidad en la inflación, en el índice de pobreza, en contribuir al crecimiento económico. La política económica también es específica de un país o región. ¿A qué me quiero referir con esto? Que la política económica no puede ser igual en todos los países. ¿Será que la política económica que tenemos en Guatemala es igual que la política económica que tienen en Chile? Yo pienso que no, licenciada, porque la política económica depende del desarrollo de cada país. Exactamente, correcto. Entonces, una política económica es específica para un país y las personas que gobiernan ese país van a buscar esas políticas dependiendo los factores sociales, geográficos, ideológicos de ese país. Entonces, cada país es único, ¿verdad? Tenemos similitudes, pero cada país es único. Entonces, la política económica también va a ser acorde al sistema económico de un país. Entonces, a continuación, pues nosotros vamos a ver que existe en Guatemala nuestra política económica, ¿sí? A continuación, veremos que la política económica está en un periodo de 2016 al 2021. Ese es el periodo de nuestra política económica que está registrada. Y ella tiene una perspectiva a largo plazo. O sea que lo que ella proponga es a largo plazo, no es a corto plazo. ¿Sí? Dice que si ustedes van a la política económica y la leen en la presentación que ellos hacen, dice que para transformar el país se necesita un esfuerzo en conjunto de instituciones, instancias privadas y sociedad civil, cuyo aporte ayuda a alcanzar los objetivos que se quieren crear en la política económica o que se crearon en la política económica. Entonces, es un esfuerzo en conjunto, no es solo las instituciones públicas, no solo es las instituciones privadas, no, ellos hablan de que para que puedan darse cambios dentro del país,
y que estas políticas económicas alcancen sus objetivos, debe ser un esfuerzo en conjunto, ¿sí? Y entre su objetivo que ellos proponen en la política económica de Guatemala, dice que es crear suficientes y adecuadas oportunidades de desarrollo humano para que toda la población, por medio de un modelo de crecimiento económico, incluyente y sostenible, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo que busca nuestra política económica en Guatemala. O sea que si ustedes van y buscan, ese es el objetivo que ellos se plantean. Crear suficientes y adecuadas oportunidades de desarrollo humano para toda la población por medio de un modelo de crecimiento económico, incluyente y sostenible. Ese es el modelo que ellos quieren utilizar. ¿Y qué significa con incluyente? Porque están tomando en cuenta a los jóvenes en el empleo. ¿Y por qué es sostenible? Porque debe de mantenerse a largo plazo. Y debe de mantenerse a mucho tiempo. Eso es lo sostenible. Entonces, para lograr esta política económica y lograr este objetivo, ellos proponen promover el empleo en los jóvenes. Esto es uno, miren, acá. Esto es lo que ellos dicen en la política económica en Guatemala. Promover el empleo en los jóvenes. Contribuir al reducir la pobreza. Promover la economía incluyente. ¿Qué dijimos que era incluyente? Porque quería incluir a los jóvenes, ¿verdad? Dinamizar la economía territorial. Sostenibilidad en la economía social y ambiental. Entonces, si nos damos cuenta, esto es lo que la política económica nos dice. Esto es lo que propone nuestra política económica. Entonces, ahora yo les voy a hablar y les voy a mostrar aquí el documento de la política económica. Voy a ver si se las puedo compartir acá. Me dicen si la ven. ¿Ven mi pantalla ahorita? Sí, licenciada. ¿Pueden ver donde dice qué deseamos lograr con esta política económica? Sí, licenciada. Aquí está el documento de la política económica. Tiene 67 páginas. Y aquí dice, miren, lo que deseamos lograr con esta política. Es lo que yo les leí. Crear suficientes y adecuadas oportunidades de desarrollo humano para toda la población por medio de un modelo de crecimiento económico incluyente y sostenible. ¿Sí? Ese es el objetivo que desea nuestra política. Entonces, aquí abajo pueden ver que es promover el empleo, lo que estábamos viendo en la diapositiva. Y aquí son objetivos a promover con el crecimiento económico, incluyente y sostenible. Pero yo me quiero ir ahorita a la página 55. Me voy a ir aquí. Ahí vamos a ver. Y aquí dice, miren, leyes y políticas. Capacitación y educación del trabajo. Entonces aquí ustedes pueden ir a leer y pueden ir a ver. Entonces yo me voy a ir a la 55 porque quiero enseñarles algo. Por acá dice, fortalecer los sistemas de información. Sabemos que la precisión de los diagnósticos y la aplicación de las políticas públicas para entender los desafíos serán eficientes y únicamente si se cuenta con la información actualizada y completa sobre las variables que se miden. Por ello, que apoyaremos todos los esfuerzos para contar con los censos, encuestas, índices de precios al consumidor e indicadores. Ok, pregunto a todos los que estamos acá.
¿Será que se ha dado esto? ¿Será que esta política se ha podido en nuestro país llevar a cabo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que se ha podido cumplir con los censos, con los índices de precios? ¿Será que nuestro sistema de información ha ido avanzando? Pregunto, No, no, licenciada. ¿por qué no? A ver las que me dijeron no, las valientes que me dijeron no, ¿por qué no? Aquí estamos aprendiendo, compañeros, no es aquí que tengan temor, no, aprendamos. ¿Por qué creen que no, compañeros? Porque O alguien que les quiera en mi apoyar. en mi punto de vista, al gobierno le interesa de que el Ajá, pueblo se informe, ¿verdad? Y tenerlo como de ignorante, ¿verdad? Los censos, en mi punto de vista, yo asistí cuando se censó a la población y se daba un dato y ellos ponían otro dato, ¿verdad? Entonces no respetando el criterio del censador, ¿verdad? Entonces hubo mucha manipulación de números ahí, censando a la población, ¿verdad? Entonces no se respeta el debido proceso de cada uno de estos parámetros, ¿verdad? Y lo que menos le importa al gobierno es ahorita informar a la población. Entonces no se ha dado en su totalidad, ¿verdad? ok. ¿Alguien más? Sí, tal vez, licenciada, sí se está cumpliendo, pero no como se necesita, sino con agendas políticas que ellos quieren manejar, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, si a ellos les surge una cosa, pues van a declarar esa información y si no, pues la van a dejar en suspenso. Correcto. Entonces, por ejemplo, ellos se hizo un censo, ¿cuándo recordarán cuándo se hizo el censo? En el 2002. Y ahora hicieron otro censo en el 2016. 16, 17, 18, 19, ¿verdad? Entonces, la información, pues ellos están tratando de cumplirla, ¿verdad? Pero como decía la compañera y también el compañero, a veces esa información, pues no es tan transparente, ¿verdad? Como debería de ser. Entonces, pero sin embargo, por ejemplo, ahí están los datos. Entonces, los censos se han hecho, ¿sí? Pues hablemos de lo que estábamos hablando la semana pasada, que era, les dije yo, vayan y conozcan la página del Banco de Guatemala, del INE. ¿Ustedes creen que eso no es fortalecer el sistema de información para las personas? Sí, licenciada, sí fortalece. ¿Verdad que sí? O sea, si vamos a los informes que tiene el Banco de Guatemala, que ahí nos revela cuánto es el PIB de Guatemala, si vamos al INE y nos dice cuál es el índice de precio, o vamos al Banco de Guatemala, vamos a buscar la inflación, esos son datos o información que está levantada y que fortalecen el sistema del país. Entonces, sí hay datos que no todas las identidades pueden manejar, como decía la compañera, somos realistas también, ¿verdad? Por eso es importante la opinión de ustedes, ¿sí? Por eso es importante que respetemos la opinión, cual sea la opinión ya sea mía o de ustedes, es importante porque cada quien tiene su punto de vista y cada quien, pues a veces se nos permite estar como decía la compañera, yo estuve ahí cuando realizaron las encuestas, ¿verdad? Entonces, esa credibilidad, pues ya eso es dependiendo de la entidad donde se está realizando, pero los datos ahí están. Entonces, por ejemplo, ahora, yo no sé si antes era tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, antes cuando uno quería saber estos datos, pues no existían las redes y era mucho más difícil ir a las instituciones a que le proporcionaran esta información. Por ejemplo, si uno quería hacer un estudio y necesitaba el dato de la inflación, necesitaba el dato de algún indicador,
ir a estos lugares era muy difícil que le dieran a uno esta información o tenía que esperar mucho. En cambio, ahora ustedes, les dije la semana pasada, miren, coloquen www y ¡pum! Aparece. Entonces, hay algo de que sí hemos ido avanzando, que no nos hemos ido quedando tan atrás. Entonces, este es un ejemplo que yo les estoy poniendo el día de hoy de que sí se ha ido fortaleciendo, tal vez no hasta donde deberíamos de estar, pero sí se han ido dando estos accesos, ¿verdad? Y que sean más fáciles y están ahí, ¿sí? ¿Cuáles otros se les ocurren a ustedes que han venido y han fomentado el gobierno para dar información o para que la gente pueda conocer cómo está gobernando el país? ¿Qué otros ejemplos ustedes me podrían dar? A través de las públicas municipales. Ajá, correcto. Guatecompras, licenciada. Guatecompras, exacto. Cuéntenos un poquito, ¿alguien conoce Guatecompras? Guatecompras que me pueda contar. ¿Sí? Aunque sí es transparente la información, ¿verdad, licenciada? Pero a veces sabemos también que en Guatecompras solo participan a veces las mismas empresas, solo que con diferentes nombres. Correcto. Bueno, entonces nos damos cuenta que nos falta mucho en la transparencia, ¿verdad? De la información. Pero realmente el fortalecer el sistema de información es eso, ¿verdad? Que se están creando todos esos sistemas para que no haya mayor corrupción, pero aún así lo que podemos ver es que los manipulan, ¿verdad? Entonces a veces no es tan verídico, pero la verdad que lo que se requiere es fortalecer esos sistemas. Tienen que existir políticas o tienen que crear políticas que puedan venir a fortalecer estos sistemas que ya están en funcionamiento. Como decía la compañera, bueno, el censo. ¿Qué políticas podrían crear, qué acciones podrían crear para mejorar el levantamiento de esa información? ¿Verdad? Esos son, pues, los retos que tiene la política económica. Esos son los retos que cada institución de gobierno tiene para mejorar. En este caso, sería el sistema de información. Son los retos que tienen, ¿verdad? Ver cómo sus páginas pueden ser más accesibles a la población, cómo esos datos no tienen que estar encubiertos, sino que tienen que estar a la vista de las personas que los necesitan, ¿verdad? Porque esto lo que permite es que se puedan crear planes de trabajo, ¿sí? Sería también la falta de información sobre la vacuna, ¿verdad? Que no fortalecieron la información y por lo cual mucha gente no se vacunó por la falta de información de parte del gobierno, ¿verdad? Sí, de parte de los ministerios. A veces están no van a la vanguardia de la tecnología o están todavía implementando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que hacer la política. Venir y construir esas recomendaciones, esas acciones para que mejore estos sistemas de información. Y así podrán ver ustedes que hay varios. Y por ejemplo, ahorita que estamos entraditos y que tenemos todavía un tiempecito, yo les voy a poner este documento. Se los voy a poner ahí en el Classroom y ustedes lo van a bajar. Y entonces entre todos, vamos a analizar estas leyes y estas políticas. Entonces, me imagino que están aquí algún representante de cada de los 11 grupos, algún representante de cada uno de estos grupos. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, para el lunes, no para ahorita, para el lunes, yo voy a descargar denle una leidita
pero yo quiero que vamos a tener la participación de ustedes. Y, por ejemplo, yo les voy a decir a cada grupo que lea por ejemplo, leyes y políticas, capacitación y educación para el trabajo. Viene el grupo 1 y lee todo lo que dice este. Y así como ahorita que dijimos, sí está el censo. Por ejemplo, el censo está, si hablamos de la información, hicieron el censo en el 2002 y en el 2016-17. Y en el 2002 habían 11.237 habitantes. En el 2018, que es donde se reportó del 16 que se empezó a levantar al 19, en ese último censo habían 14.901.000 habitantes. Sí, eso es lo que dice el censo. Algunos dicen que no es un dato correcto, que hay más, hay otros dicen que ese número no es el correcto, pero el punto no es cuál es el correcto, no, sino que por lo menos en ese sentido se han estado dando o se ha estado cumpliendo esa política de ir mejorando. Por ejemplo, ahorita, como decía el compañero, hay una entidad de Guaticompras, ¿sí? Los ministerios han tratado de abrir sus páginas para que esté la información. Entonces, esos son ejemplos de que sí se ha ido, tal vez no a lo que nosotros esperamos, pero sí han ido dándose avances. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, el grupo 1, yo le voy a decir capacitación y educación para el trabajo. Entonces, va a venir y va a leer el párrafo, lo va a tratar de entender y va a venir y decir, bueno, acá sí se ha dado esto y esto y esto. No, pero en esto no se ha dado esto y esto y esto. Entonces, ver si realmente se han ido cumpliendo algunas políticas dentro de lo que es la capacitación y educación para el trabajo, de lo que ustedes encuentran, ¿verdad? Ustedes buscan en la red y dicen, vamos a ver, y leen este párrafo y dicen, sí se ha cumplido la ley porque han hecho esto y esto y esto. Entonces, vamos a empezar con el grupo número, vamos a dar de la página 50, ¿sí? Ahí es donde 50. Entonces, todos tomen nota, desde la página 50. Entonces, este es el primer grupo. Va a leer lo que es, lo primero que dice capacitación y educación para el trabajo. Está en la página 50. ¿Ya tomaron nota? Sí, licenciada. Va. El grupo número 2 va a tomar lo que es el fomento de las MIPIMES. ¿Sí? El grupo número 3 va a tomar lo que es el acceso al crédito. El número 4 va a tomar lo que es la flexibilizar el mercado laboral. ¿Van tomando nota? ¿Van tomando nota el número 4, número 3 y número 2? Sí, licenciada. Va. El grupo número 5 va a tomar lo que es el emprendimiento. ¿Ya número 5? Ya. Okay. El número 6 va a tomar lo que es la innovación. Yalik. Vale. El número 7 va a tomar lo que es el garantizar transparencia en la administración pública. ¿Ya? Ya. El número 8 hoy, ¿verdad? Nuevos destinos para las exportaciones.
¿Ya el número 8? Ya, licenciada. Va. El número 9, promoción del comercio. Promoción del comercio e inversión. ¿Ya? Ya, licenciada. Vaya. Vamos con el 10, va a poner, va a averiguar o va a leer lo que es el encadenamiento y asociatividad. Encadenamiento y asociatividad. Y el número 11, ¿ya el número 10? Sí, licenciada. Vaya, ahora el número 11, facilitar los procesos y simplificar los trámites. ¿Ya el número 11? Sí, licenciada. Vaya. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de ustedes va a leer ese pedacito en grupo. Háganlo en grupo. Y van a pasar el día lunes. No es un trabajo. No me tienen que mandar trabajo. Solo van a hacer su pequeña presentación y van a pasar los que usted diga, 1 o 2 de sus integrantes, y va a ponerme ahí, por ejemplo, en promoción del comercio, inversión, lee y me pone si realmente han visto ustedes o han encontrado que sí hay políticas y que sí se han dado esas políticas en nuestro país, ¿verdad? Ya como aquí lo dicen, o si han ido avanzando en esas políticas que ellos aquí propusieron, o simplemente no encontraron ustedes que se haya dado algún indicio que se han puesto en práctica estas políticas. ¿Hay alguna duda de lo que quiero que vamos a hacer el lunes? No, licenciada. Voy a dejar de presentar. A ver, el grupo 1, ¿tiene alguna duda? ¿El grupo 2 o 3 o 4 o 5 tienen alguna duda de lo que tienen que hacer?